Jugador impío C291, un solo golpe deja atónitos a todos. Parte 1, capítulo 291, un solo golpe deja atónitos a todos. Parte 1. Dos espadas negras cruzadas sobre su espalda, Adir desplegó sus prístinas alas blancas y se deslizó desde la enorme cabeza de Collocit hasta la arena. Descendió sin prisa, bajo toda mirada atenta, y aterrizó ante el equipo de 5 hombres de Umbrain, con el ruido sordo de sus botas resonando en el suelo de mármol. Pareces demasiado confiado para alguien que está a punto de pelear solo contra 5 oponentes. El hombre del frente habló primero, el tanque del equipo, un practicante de rango 2, mientras su voz llevaba el borde duro de alguien acostumbrado a ser la pared detrás de la cual otros se escondían. Su piel era blanca como el papel, sus ojos de un negro sólido sin iris ni blanco para suavizarlos. La mayor parte de su cuerpo, el pesado escudo redondo apuntalado en un antebrazo y la fuerte presión de su presencia lo hacían parecer preparado para soportar. Como practicante del camino inferior con resiliencia, era el tipo de escudo que promete una lucha agotadora y castigadora, más fortaleza que el hombre. Adir soltó una risa ligera, casi amistosa, ante el intento de provocarlo. Y pareces demasiado tenso para alguien que está a punto de pelear 5 contra 1. La mueca de desprecio en el rostro del tanque se convirtió en un ceño fruncido. No fue el tono lo que mordió. Era la verdad en las palabras. Inquietud le apretó la mandíbula de una manera que no podía ocultar. Antes del partido, sus ancianos les habían lanzado una simple advertencia. No te dejes engañar por el hecho de que el oponente está solo. No te relajes, ni siquiera para respirar. Tenga cuidado en todo momento. Normalmente, estos jóvenes Umbrain menospreciaban a todo el mundo. La arrogancia había sido su hábito desde que tenían memoria. Ahora un fino hilo de tensión los atravesaba, terco y frío. Sus ancianos no desperdiciaron palabras, y mucho menos emitieron alarmas infundadas. Esto solo dejó una conclusión. La fuerza de Adir bien podría rivalizar con la de Caron, el más fuerte de la joven generación de los Umbrain. Mientras los dos bandos se evaluaban mutuamente, Caprión saltó hacia el medio con gracia no forzada. Las pezuñas se encontraron con el mármol con un golpe ligero y rápido. Levantó la barbilla para lanzar una mirada tranquila a ambos equipos. Todos conocéis las reglas. Para mantenerlo profesional, te lo recordaré. Sus ojos se movieron hacia la izquierda y luego hacia la derecha, asegurándose de que cada rostro se encontrara con el suyo. El partido continúa hasta que el capitán de un equipo se rinde o todos los miembros no pueden luchar. Eso es todo. Saltó de regreso al perímetro. Una palabra le siguió, clara y definitiva, resonando en la arena. Comenzar. En el instante en que esa palabra salió de los labios de Caprión, el equipo de Umbrain se movió como uno solo. Parecía un solo cuerpo despertándose de golpe. Cada rol encajó sin ningún grito, sin vacilaciones. El rango 2 de primera línea no avanzó. Se hundió en lo que mejor sabía hacer. Levantó el escudo ancho y redondo y activó su habilidad defensiva Spark más confiable. La luz negra se encendió hacia afuera y luego se endureció, y el brillo se redujo hasta convertirse en una película lisa como el vidrio que selló a todo el equipo. Se aferró a la armadura y a la piel como una segunda piel. El aire oscilaba a su alrededor con una presión cercana y zumbante que prometía desviar la fuerza brusca. A su izquierda y derecha, los dos atacantes, construidos exclusivamente para la ofensiva, encendieron sus propias Spark Skills. Power trepó por sus antebrazos en pulsos estratificados y se enroscó en las cabezas de sus armas. La carga aumentó en ritmos constantes y controlados para que pudieran atacar instantáneamente desde detrás de la barrera en el momento en que sus habilidades estuvieran listas. En el centro, los dos soportes restantes plantaron sus pies y comenzaron a tejer. Su poder avanzó a través de canales limpios hacia los atacantes. La salida aumentó como la presión en una cámara sellada. Los hilos de fuerza se tensaron, cada hebra se ató a su objetivo, cada objetivo se unió a la cubierta del escudo y toda la formación se tensó hasta adoptar una forma coherente. Bajo la tranquila mirada de Adir, el 5 se encerró en un perfil similar al de un tanque, un cañón cargado nivelado, preparado para disparar en el momento en que se tocaba el gatillo. No esperó a que apretaran el gatillo. Él ya se estaba moviendo.
Su mano izquierda ya dibujó la ligeramente más larga de las dos espadas negras, la hoja forjada para el ataque. La espada más corta permaneció en su espalda, todavía cruzada en ángulo. En la punta de la hoja desenvainada, la potencia se acumulaba con una claridad nítida. Explosión sónica condensado en una cuenta de zafiro transparente no más ancha que un puño. La cuenta tembló una vez. Se disolvió en una onda suave y móvil que recorría toda la longitud de la hoja. Por donde pasó, el borde adquirió una fuerte capa de vibración comprimida. El aire alrededor del arma temblaba en un zumbido débil e inquebrantable. La canica debajo de sus botas captó un zumbido bajo y lo llevó hacia afuera en anillos demasiado sutiles para verlos y demasiado constantes para ignorarlos. Oye, ¿está intentando usar el mismo ataque que usó para cortar esa onda de choque hace un tiempo? Las palabras de Mirela se escaparon antes de que el pensamiento pudiera atraparlas. Sus ojos se fijaron en el tono del edificio como si su visión hubiera encontrado una cuerda y se hubiera negado a soltarla. No hace mucho, Adir había visto a Lucen emplear este ataque. Con una sola mirada, trazó un mapa de sus líneas y luego las usó para dividir una onda de choque que creó Koyosit. Verlo prepararlo nuevamente ahora, en una pelea real en lugar de una manifestación, provocó una gran emoción en Mirela. Redujo su enfoque hasta que el mundo más allá de la espada se oscureció en los bordes. Su velocidad de aprendizaje es asombrosa, dijo Lucen. Su rostro permaneció sereno, incluso su mirada, pero había peso detrás de las palabras. Su adaptabilidad lo es aún más. Los Velari no estaban solos en su sorpresa. En cada sección de las gradas, otras razas se inclinaron hacia adelante con el mismo silencio concentrado. Siguieron la aproximación del poder con hambrienta atención, observando cómo se formaba una pulcra esfera de zafiro en la punta de la hoja y se desenrollaba formando una fina onda que cubría el borde. El acero empezó a leerse como sonido. La línea del arma brillaba con una leve neblina de calor, pero en el aire la sensación se sentía fría y limpia, como el primer borde del invierno patinando sobre el agua. Contacto, 2. Jugador impío C292. Un solo golpe deja atónitos a todos. Parte 2, capítulo 292. Un solo golpe deja atónitos a todos. Parte 2. Qué alto dominio de una habilidad Spark, pensaron muchos al unísono. Algunos no pudieron mantener el pensamiento dentro, y las palabras escaparon como un fino susurro mientras observaban a Adir envolver el borde duro y preciso de la hoja explosión sónica. En ese momento, la misma pregunta recorrió todas las mentes. Si un practicante pudiera manejar una habilidad con tanta maestría, ¿qué tipo de fuerza tendría el golpe? La respuesta llegó sin demora. Cuando Adir vio que la formación Umbraen estaba preparada para lanzar su ataque, se negó a darles el recuento. Él cortó primero. Se midió el balanceo. El ángulo era perfecto. Desde la punta de la hoja negra, una media luna de sonido comprimido se liberó y corrió hacia abajo. El primer ruido no fue un boom, todavía no. El aire se separó con un silbido limpio y uniforme, y solo después de que el arco viajó el sonido se convirtió en un trueno pesado y rodante. El polvo sobre el mármol se estremeció formando anillos apretados mientras la media luna rozaba baja, rápida y exacta, una hoja de presión impecable sin desperdiciarse. No será suficiente para pasarme. El tanque de rango 2 envió las palabras a la ola que se aproximaba como si la voz misma fuera parte de su escudo. Ajustó su postura en un solo latido del corazón. Tacones mordidos en piedra. Las rodillas se doblaron lo suficiente. Torso inclinado hacia adelante para tomar y girar la fuerza. El gran escudo redondo se elevaba hasta la línea central, una pared inquebrantable. Cada músculo se bloqueó para soportar el impacto y sangrarlo lateralmente. Pero su expresión cambió en un abrir y cerrar de ojos. El arco sónico se encontró primero con la película de luz negra. No rompió la barrera. Lo cortó. Una costura se abrió como si la película fuera seda engrasada. Los bordes de separación parpadearon una vez y se oscurecieron. La línea estaba tan limpia que parecía dibujada por una navaja en una sola pasada. Sin perder velocidad, la ola golpeó el escudo en el centro. ¡Boom! El sonido que siguió no fue un simple crujido. Tenía varias capas, un martillo, un yunque y un anillo de metal roto, todo a la vez.
La placa se dobló a lo largo de la línea de impacto. El plato del escudo se dobló en el punto de impacto como si alguna mano deliberada hubiera atravesado un pliegue. El rango 2 perdió terreno bajo su mando. Lo arrancaron de sus pies y lo arrojaron, con el cuerpo y el escudo desgarrados hacia atrás como una sola masa, llevados a través del borde de la arena y más allá del límite en un solo arco violento. El ataque no terminó con él. La media luna era ancha. Mantuvo su forma. Los dos atacantes fueron los siguientes en atacar. Fueron ajustados por su producción más que por su supervivencia. Ambos eran solo de rango 1. El golpe los hizo retroceder como si un gancho los hubiera tirado del pecho. Salieron de la arena. Durante un instante, fueron movimiento y color, luego delgadas cintas rojas giraron en espiral detrás de ellos, una cola de cometa rota de sangre marcando su camino a través del aire. A los dos apoyos les fue peor. La presión los golpeó a mitad del cuadro. Los dobló por la cintura. Sonido tallado en sus centros en una línea profunda y brutal, el tipo de corte que muestra lo que nunca debe verse. El golpe los levantó del mármol y los arrastró más allá del límite. Un rocío fino y descolorido cosió el aire en un camino punteado que se rompió al caer. El silencio se apoderó de las gradas en un solo suspiro. Liora observó y no habló. Incluso el rostro tranquilo de Caprión cambió y el resultado se instaló en sus ojos cuando el breve y brutal intercambio terminó casi antes de comenzar. En el suelo, el zumbido en la espada de Adir se redujo a nada. Alrededor del espacio vacío donde se encontraba la formación Umbraen, la película negra revoloteaba. Se derrumbó sobre sí mismo y desapareció como si nunca hubiera estado allí. Un golpe. Un golpe de espada. En segundos, los Umbraen 5 desaparecieron de la arena y sus cuerpos fueron arrojados a la tierra dura más allá del límite. El anillo quedó al son de su propio eco. En el mármol solo quedaba la prueba de que habían estado allí. Los charcos de sangre que se extendían oscurecieron la piedra pálida. Un montón de armas yacían en el suelo donde los dedos se habían abierto sin quererlo, y el acero se detenía en arcos ásperos y raspadores. ¿Estás bromeando? Un practicante de segundo rango en las gradas, un competidor esperando su turno, no pudo contener las palabras. La incredulidad les aplastó el aire. Era una sola voz, pero no estaba solo en ese pensamiento. ¿Cómo puede ser de rango 2? Cortó a un practicante de Netherpath de rango 2 con una sola habilidad de ataque. Otra voz se escuchó aguda y rápida, como si intentara alcanzar los escaños más altos donde observaban los líderes. Ya se levantaron los ojos hacia los ancianos y líderes, buscando a alguien a quien culpar por permitir que un rango 3 entrara en una lucha destinada al rango 1 y al rango 2. Mientras los rangos inferiores buscaban a tientas una explicación, los ancianos y los líderes raciales, aquellos con ojos más agudos, ya habían desmantelado la escena en sus cabezas. Habían observado cada parte con calma entrenada. Ahora comenzaron a explicar a sus generaciones más jóvenes con voces que no temblaban. No era una sola habilidad. Él usó 2. Un ligero jadeo se movió por la arena cuando las palabras aterrizaron. La mayoría había asumido que Adir había conducido explosión sónica hasta un borde aterrador, tallando un arco de espada con una maestría bastante difícil de aceptar por sí sola. Eso por sí solo era difícil de creer, pero aún así estaba dentro de lo que un genio podría alcanzar. Escuchar que había añadido otra habilidad al mismo tiempo, con el mismo nivel de control, hizo vibrar todas las mentes. Los ojos volvieron a mirar el golpe en la memoria, cuadro por cuadro. La cuenta, la ondulación, la vaina de la vibración. El corte limpio de la barrera. La forma en que el escudo se dobló en una línea única y precisa en lugar de arrugarse hasta convertirse en una abolladura general. La coherencia sostenida de la media luna a medida que atravesaba 5 cuerpos sin romperse en una presión irregular. Estas no eran solo las marcas de la fuerza bruta. Eran las huellas dactilares de la técnica compuesta, el tipo de interacción que nunca ocurre por accidente. Las preguntas se formaron de inmediato y no encontraron un lugar fácil para descansar. ¿Cómo puede alguien utilizar 2 habilidades a la vez, mantener ambas bajo el mismo dominio y combinarlas en un solo golpe sin ningún defecto? ¿Cómo puede un practicante de rango 2 mantener estable la forma de una habilidad mientras otra la modifica en movimiento?
¿Dónde se sitúa la mente cuando el borde debe ser el sonido y el sonido debe ser el borde al mismo tiempo? Nadie en las gradas respondió. Nadie en el ring habló. Durante una larga respiración, incluso el sonido más pequeño parecía fuera de lugar, como si la propia arena estuviera pensando. Adir también estaba pensando. ¿Esta combinación de dos habilidades es realmente algo? Su mente se sentía cansada, pero mirando explosión sónica y salto explosivo encerrarse en una secuencia única y limpia bajo la guía de su mirada, el talento de Bloodline fue profundamente satisfactorio. Inundado por mirada con innumerables visiones de prueba de ángulo, tiempo y fuerza, mapeó y dominó el combo en 10 segundos. Ejecutarlo contra el equipo de 5 hombres de Umbraen resultó ser el resultado de su entrenamiento e hizo que la tensión valiera la pena. Ambas habilidades ocupaban el rango 2, pero juntas producían una fuerza que superaba el rango 3 de grado bajo. Contacto, 2. Jugador impío C293. Errores de cálculo capítulo 293. Errores de cálculo. Salto explosivo era una habilidad que permitía al usuario tensar sus músculos, infundirles energía cinética y liberarla en una sola ráfaga de fuerza. El principio era simple de enunciar y difícil de ejecutar de manera limpia. Enrollar cada fibra sin perder energía, alinear las uniones en el grado exacto y luego desenrollarlas en el instante preciso para que el momento almacenado se transfiera como uno solo. Hasta ahora, Adir había utilizado esta habilidad en sus piernas para aumentar su velocidad de vuelo, pateando el aire para impulsar su cuerpo hacia adelante, pero en este golpe probó la habilidad con el brazo por primera vez. Mientras balanceaba la hoja cubierta explosión sónica, también se fusionó salto explosivo en los músculos de su brazo, alimentando el swing con energía cinética comprimida, mezclándola con la onda sonora y creando un arco de espada único y limpio que llevaba tanto el acero como el sonido juntos. Este fue el ataque más destructivo de Adir hasta el momento. Lo que tenía en mente a continuación era qué pasaría si combinara esta combinación con la suya malicia también. Quería ver qué tipo de destrucción y fuerza podía traer, pero por ahora no podía hacerlo realidad en la situación en la que se encontraba. Lo dejó a un lado para intentarlo más tarde, cuando no había tantos ojos observándolo. El primer partido del día, y el partido inaugural del torneo, concluye con la victoria del Velari Team 1. La voz de Caprión resonó en lo alto de la multitud, alejando a todos de su proceso de pensamiento y evaluación mientras declaraba al ganador. Adir, después de volver a colocar su espada en su lugar sobre su espalda, desplegó sus alas una vez más y regresó a la cabeza de Koyosit bajo los ojos que lo observaban. Talira, ¿qué opinas? Silverlit Sepan le preguntó a su hija, indicando el resultado de la batalla mientras los últimos ecos de la multitud se asentaban lentamente en los niveles de piedra. Talira Luna lucía igual que antes, con su expresión serena y postura erguida, pero el brillo de sus ojos plateados y la concentración plena y constante con la que seguía al joven que acababa de sorprender a tantos, batiendo tranquilamente sus alas y regresando a su casa como si nada hubiera pasado, lo explicaban todo. La luz se reflejaba en esos iris plateados mientras ella lo seguía hasta la coronilla de Koyosit, con la barbilla ligeramente levantada, la respiración incluso y la presencia acumulada. Es fuerte, y muy talentoso. Talira finalmente encontró las dos palabras para describir sus pensamientos. Decir fuerte por sí solo no justificaba el ataque que había presenciado. Para lograr algo así, uno tenía que poseer una comprensión capaz de sus habilidades y un control preciso sobre el cuerpo. Se ha medido cada movimiento, cada transición ajustada, el tipo de eficiencia que proviene de un entrenamiento que no desperdicia ni un solo hilo de energía. Al escuchar la evaluación de su hija, Sepan pareció satisfecho y preguntó nuevamente, ¿qué pensarías si te enfrentaras a él en la arena? Su voz transmitía el tranquilo interés de un comandante que sopesaba los verdaderos márgenes entre los combatientes, no solo su reputación pública. Talira Luna cayó en otro silencio, con las cejas ligeramente apretadas en un pensamiento profundo. Su ataque tiene un poder que no debería tomar directamente, y es bastante rápido, pero no es algo que no pueda esquivar con mi velocidad, analizó rápida y detalladamente, ya capaz de imaginar en su mente las escenas de un posible encuentro. Las secuencias se esbozaban en sus pensamientos, la línea inicial, la finta que lo llevaría a cometer el primer corte, el medio paso que la llevaría justo fuera del arco y la ventana para contrarrestar la recuperación. Él es Astropath, más equilibrado entre todos los paths, pero no un maestro en un solo aspecto. Si uso mi ventaja de velocidad,
Puedo cambiar el flujo de la pelea fácilmente a mi favor. Su tono se mantuvo uniforme. No había bravuconería en ello, solo la declaración limpia de un plan: evitar la línea directa, forzar el movimiento lateral y dar forma al ritmo hasta que le pertenezca. Sepan, al escuchar sus palabras, asintió una vez más con satisfacción. Su análisis de un oponente y el uso de su debilidad en su beneficio fue una estrategia general pero efectiva. Era el método que más valoraba: identificar lo que no se debe afrontar de frente, encontrar la brecha que te pertenece y hacer que la lucha pase por esa brecha una y otra vez. Además, sabiendo que Talira no solo era la practicante más rápida entre la nueva generación de Lunari, sino probablemente entre todas las demás razas que siguen a la Ignis, el camino también hizo que sus palabras contuvieran una verdad considerable. Una velocidad como la suya no era solo movimiento, era iniciativa, y la iniciativa era control. Lo único que ella o alguien no tuvo en cuenta en su evaluación fue que Adir no solo Astra Camino, llevó la dispersión completa de estadísticas, incluyendo Will, desde el Ignis Camino, lo que lo hizo lo suficientemente rápido como para igualar incluso a Talira en este aspecto. El margen que pretendía aprovechar no era tan amplio como parecía, y la suposición de que el equilibrio significaba una respuesta más lenta no le sería válida. El ataque es fuerte, pero no es algo que mi cuerpo no pueda soportar, dijo Caron con plena confianza en sí mismo, con sus ojos completamente oscuros rebosantes de arrogancia mientras observaba la repetición del corte en forma de media luna en su mente. Con la mandíbula bien puesta y los hombros cuadrados, daba la impresión de una pared que nunca se había movido para nadie. No tenía suficiente velocidad para esquivar un ataque como el que Talira podía, pero tenía el cuerpo más resistente de la nueva generación, por lo que su confianza no era infundada. Densidad ósea, músculo estratificado, el tipo de estructura que absorbía el impacto y devolvía la presión. Estos fueron los fundamentos de su enfoque. Bien. Debes tomar el primer golpe, anularlo y cerrar la brecha antes de que ataque nuevamente. Como Camino Astra, su cuerpo no debería ser tan duradero como el tuyo, así que cuando estés lo suficientemente cerca para sostenerlo, será cuando colapsará bajo tus ataques, dijo Sebrak, asintiendo mientras le daba a su nieto la información necesaria y la estrategia a seguir. Su tono era una simple instrucción: proteger el borde inicial, romper la distancia, sofocar su ritmo y no dejar que él marcara el tempo para un segundo swing. Pero, al igual que Talira y su padre, Sepan, él también estaba pasando por alto un punto. Adir había resiliencia entre sus estadísticas, dándole un cuerpo tan duradero como un éter practicante del camino. El supuesto de que un astra el marco del camino que se doblaría bajo un clinch no se aplicaba a él, y un plan basado en esa suposición conllevaba un defecto oculto que solo se manifestaría en el momento del contacto. Braftar, nunca debes permitir que use ese ataque contra ti, dijo Throgar Goret, conocido como Soulforged Throgar. Se sentó con las piernas cruzadas sobre su ojo gigante flotante, su enorme cuerpo de ogro se equilibraba fácilmente sobre el orbe flotante. Habló sin alzar la voz, dirigiéndose respetuosamente al joven que esperaba detrás de él. El aire a su alrededor se sentía pesado por el silencio del mando, del tipo que no necesita volumen para ser escuchado. Sí, jefe, respondió Braftar, con las manos entrelazadas en los puños frente a él y la cabeza ligeramente inclinada. Su postura indicaba disciplina y disposición a recibir instrucción y actuar en consecuencia sin demora. Contacto, 2. Jugador impío C294. Segundo partido aburrido. Capítulo 294. Segundo partido aburrido. Braftar era de la raza Gigankin/diagonal ogre y se creía que era de Gemach sangre, conocida por ser una de las razas más antiguas. Su cuerpo era enorme, duradero y rebosante de fuerza muscular, pero como seguidor del éter camino, su aspecto era espiritual más que físico. Sus mayores ventajas vivían en la percepción y la mente, no solo en los músculos en bruto. Por eso sabían que un ataque con ese nivel de fuerza lo noquearía fácilmente y él tampoco podría esquivarlo. El arco de la espada era demasiado rápido y la presión demasiado limpia. Entonces, la única solución para que Braftar Goret lo contrarrestara era actuar primero y perturbar a Adir con sus habilidades de distorsión mental, haciéndolo incapaz de usar ninguna habilidad de ataque. Tendría que tomar la iniciativa a nivel de pensamiento, capturar el foco antes de poder formar el corte y doblar la percepción para que el tiempo se retrasara y la secuencia no pudiera ensamblarse. Si la mente no puede mantener la línea de una habilidad, el cuerpo no puede liberarla,
y esa era la ventana que Brahtar tendría que abrirse. No avergüences los nombres de nuestros antepasados. El jefe de la raza Goratim habló con un peso que no dejaba lugar al debate y no permitía pensar en la derrota. Nunca lo haré, jefe, respondió Brahtar con la misma gravedad, con los hombros en blanco, tomándose este torneo más en serio que cualquier otro candidato. Si bien se desarrollaban conversaciones similares entre todas las razas, la atmósfera dentro del Velari era diferente, extraño, cargado de un silencio que parecía contener la respiración. Adir, dime, ¿eres la reencarnación de Dios Astrael? Mirela cerró la distancia en pasos rápidos y tomó su brazo, presionándolo nuevamente entre sus pechos llenos, como siempre. Su cálido aliento rozó su cuello mientras hablaba, con los ojos brillantes de temeraria certeza, sin siquiera detenerse a considerar cuán blasfema era la pregunta. Ejem, señora Mirela, por favor, cálmese. Malric se aclaró la garganta en voz alta como advertencia, aunque él también tuvo un pensamiento similar, si no el mismo. Desde el día que conocieron a Adir, sus pensamientos habían sido una montaña rusa, subiendo y cayendo en un ciclo caótico. Cada vez que presenciaban algo de él, el shock superaba al anterior. Y ahora, después de verlo usar un ataque que nadie le había enseñado, aprendido por sí mismo en un solo día, parecían realmente conmocionados. Si la huelga hubiera venido de un prodigio de una de las tres principales razas de la generación joven, habría sido fácil de aceptar. Habrían llamado al practicante un genio y le habrían dado crédito por la fuerte guía de líderes y ancianos. Pero presenciarlo desde Adir perturbó su sentido compartido de lo que era posible. Una cosa fue verlo combinar dos habilidades en un solo ataque impecable sin instrucción y aprenderlo en un día. Otra fue sentir ese mismo registro de ataque en el rango 3 en la escala de poder a pesar de que ambas habilidades eran solo del rango 2. En su marco de referencia, ese tipo de salto debería requerir años de entrenamiento y orientación de personas mayores, por lo que la comprensión fue más dura. No solo había sumado dos efectos, los había combinado en un resultado que excedía sus límites esperados. Incluso Mirela y Lucen, ambos practicantes de rango 3, quedaron atónitos por el poder que acababan de presenciar. Por primera vez en casi un siglo de entrenamiento, se preguntaron si todo su enfoque había sido defectuoso, la forma en que calibraban sus cuerpos, los ejercicios que repetían y los métodos en los que confiaban. ¿Lo habían estado haciendo mal todo el tiempo? Vista desde esa perspectiva, la suposición de Mirela de que Adir era la reencarnación de alguien poderoso parecía, extrañamente, lógica. Solo una explicación como esta parecía justificar la velocidad con la que dominaba sus habilidades. Ante la palabra reencarnación, Adir se tensó por un latido del corazón y la cubrió con una sonrisa incómoda. Su suposición era solo parcialmente correcta, él había reencarnado. ¿Pero un dios? Nada en su memoria lo decía. En realidad era un asesino en serie, lo cual no era lo mismo. Mientras Mirela y los demás seguían midiéndolo en sus pensamientos, tratando de comprender los límites de su potencial, la voz de Caprión se elevó nuevamente, cortando el ruido y atrayendo cada mirada hacia el centro. Después de una pelea inicial extraña, pero innegablemente entretenida, gritó, con los cascos resonando ligeramente en la canica mientras caminaba, permítanme anunciar el segundo combate. La conversación en la arena se atenuó de inmediato. La atención se centró nuevamente en el locutor, miles de personas listas para otra revelación de uno de los mejores genios jóvenes. Esta vez, sin embargo, la pareja no estuvo a la altura de sus expectativas. Caprión invitó a dos equipos de carreras más pequeñas y menos dominantes a entrar al ring. El cambio fue inmediato, la curiosidad permaneció, pero el borde de la anticipación se suavizó. El partido comenzó y, a diferencia del primero, no terminó con un solo gol arrollador. Dos equipos de 5 hombres se enfrentaron en una dura y metódica contienda. Formaciones cerradas y abiertas. Las barreras se levantaron y se agrietaron. Los curanderos se estabilizaron justo a tiempo. Blades intercambió espacio sin encontrar una compra decisiva. Era lo suficientemente equilibrado como para ser respetable y lo suficientemente competitivo como para mantener el interés, al menos al principio. Minutos alargados. El intercambio siguió dando vueltas a través de los mismos patrones, y cada lado se negó a ceder ni un centímetro. No fue aburrido, pero fue implacable. La pelea se prolongó más allá del punto en el que la multitud esperaba una conclusión y luego continuó.
Casi una hora más tarde, un equipo finalmente forzó una escapada limpia y se llevó la victoria por el margen más estrecho. La ovación ganadora sonó débil, más alivio que emoción. Una nueva línea de preocupación se movió por las gradas. Había más de 260 equipos esperando para pelear. Si los combates continuaran así, y cada uno de ellos tardara más de una hora en concluir, el pequeño torneo destinado a decidir los 200 mejores podría llevar días. El murmullo se convirtió en una marea baja de conversaciones, cálculos y quejas que se mezclaban bajo el aliento de la arena. Caprión lo escuchó. Levantó una mano para guardar silencio y dejó que el momento se calmara. Cuando volvió a hablar, su tono tenía una luz deliberada. Después de esa larga competición, quizá hagamos la siguiente más corta y un poco más agradable de ver, ¿no? La multitud respondió con un pulso de aprobación. Él no lo desperdició. Ahora, para el próximo partido, llamo a la arena al equipo 1 de la respetada carrera Lunari contra el equipo 4 de la Qualet. Solo el nombre puso la arena en posición vertical de inmediato. La selección de Aqualet sonaba modesta, incluso frágil, pero la plantilla de Lunari tenía el peso que todos sentían. Significaba una cosa que más importaba a los espectadores que habían comenzado a desviarse. Talira Luna, una de las mejores genios, entraría ahora a la arena. El cambio en los niveles fue visible. La gente se inclinó hacia adelante. Las conversaciones se interrumpen a mitad de la frase. Los que habían estado contando cuántos partidos quedaban dejaron de contar. La atención regresó en una ola limpia mientras los dos equipos se preparaban para entrar, y el entusiasmo que surge justo antes de que algo digno de mención se intensificara nuevamente. Las expectativas eran claras. Todos querían que se repitiera el espectáculo inaugural, con Talira Luna barriendo sola al equipo de 5 hombres de Aqualet. La anticipación recuperó la arena, no del tipo ciego que persigue un hombre, sino del tipo concentrado que surge cuando un luchador conocido por su velocidad y precisión está a punto de ser medido en público. Solo la presencia de Talira recogió los hilos desgastados de atención del segundo partido y los ató nuevamente. Veamos qué puede hacer realmente el que llaman el más rápido de esta generación. Adir observó en silencio, con los ojos puestos en sus pies y hombros, siguiendo su respiración y postura, más interesada en su primer movimiento que en el resultado. Contacto, 2. Jugador impío C295. Velocidad loca capítulo 295. Velocidad loca. El Aqualad Team 4 tomó sus posiciones en la arena, un equipo de 5 hombres no tan equilibrado como el 14º equipo de Umbrain, pero aún así notablemente formidable. Sus rasgos raciales eran inconfundibles. Piel en capas de tonos azules, labios gruesos parecidos a peces dibujados en una línea tensa y hendiduras branquiales a lo largo del cuello que se abrían y cerraban a un ritmo rápido y nervioso, como si arrastraran el aire a través del agua. Sus cabezas calvas captaban la dura luz del sol y transmitían un brillo frío con cada ligero giro. Como ignis practicantes del camino con Will, como estadística principal, se alinearon con 3 atacantes en el frente, armas ya levantadas en un ángulo listo y 2 apoyos ubicados justo detrás de ellos. Los soportes estaban preparados para amplificar el daño en cualquier momento y atrapar una abertura en el instante en que un objetivo se la diera, preparados para obstaculizar el movimiento y romper el tiempo de un enemigo en lugar de intercambiar golpes de frente. La multitud ofreció poco más que una onda cuando entró. Todo el mundo sabía que el Aqualet probablemente sería forraje en esta ronda. La atención pasó junto a ellos y se instaló donde realmente quería descansar, esperando a los principales contendientes. Nadie tuvo que esperar mucho tiempo. El equipo 1 de 5 personas de los Lunari caminó sobre la canica y se enfrentó a los Aqualet a través de la línea central. Su llegada no provocó ruido sino que lo eliminó. Las conversaciones se redujeron, luego se detuvieron por completo y un silencio sostenido y organizado se extendió por los niveles. El equipo Lunari llevaba las firmas de su carrera. Cabello plateado que tomaba la luz y la arrojaba en líneas ordenadas, piel pálida, suave y saludable, y ojos claros con afilados iris plateados que observaban sin prisa. Su formación también difería de la de sus oponentes. 4 de ellos, por elección de armas, vestimenta y eficiencia de sus posturas, parecían atacantes puros, pero no avanzaron. Se posicionaron en el rincón más alejado y se quedaron allí, respetuosos y quietos, dando la impresión de que no tenían intención alguna de unirse a la lucha.
La quinta, Talira Luna, ya había dado un paso adelante. Esperó justo enfrente de la Qualet en el ring central, con la columna recta, la barbilla a la altura, el largo cabello plateado levantándose y acomodándose con el tenue brillo del calor. Incluso su traje blanco de una sola pieza, ajustado a su figura, atraía todas las miradas, abrazaba su cuerpo, dejaba sus piernas largas y lisas en pleno relieve y trazaba las líneas adecuadas de músculo y carne de una manera que enviaba un escalofrío silencioso entre la multitud. La hacía parecer una diosa de la guerra, y todo en su postura y porte decía que estaba lista. ¿Está planeando pelear sola? La pregunta recorrió las filas de practicantes y no encontró objeciones. Era exactamente lo que la multitud quería ver. Después de que Adir, desconocido hasta hoy, desmantelara él solo un equipo de 5 hombres, cualquier cosa menos de Talira, ampliamente reconocido como un genio, se sentiría como una decepción. El orgullo no fue la única razón por la que eligió este enfoque. Adir podía leer tanto sin adivinar. Ella se está poniendo nuevamente en el centro de atención. No se trata de buscar atención. ¿Qué tipo de Spark necesita este tipo de audiencia para alimentarlo? Esperaba, como mínimo, echar un vistazo a lo que Talira estaba ocultando y comprender una fracción de ello. Veo que ambos equipos han tomado sus posiciones y están listos. Caprión dejó que sus últimas palabras se transmitieran antes del anuncio. Las reglas son las mismas. Acum incepe. Saltó de la arena de un solo salto, despejando el suelo para el espectáculo que todos esperaban ver. Ante la señal, Talira Luna no se apresuró. Se movió con precisión y sin prisas, sacando la delgada espada de su cintura en un arco lento y deliberado. El acero plateado captó la luz del sol y brilló, un destello limpio que parecía diseñado para captar cada ojo y sostenerlo. Su postura era firme, tranquila y exacta, y la línea de sus hombros y caderas se alineaba en una elegante postura de ataque. Frente a ella, Aqualet no avanzó. Mantuvieron una sólida formación defensiva y se mantuvieron disciplinados. Incluso sabiendo que su oponente tenía la intención de luchar sola, no la subestimaron. En todo caso, el conocimiento los hizo más tensos y más serios. Esperaron a resistir el primer ataque, a desviar en lugar de intercambiar, y a contraatacar solo cuando apareció una apertura limpia. Esté preparado. Este es mi primer movimiento. Tengo la intención de que sea el último. Talira habló en voz baja una vez que su estoque despejó la vaina, con su voz lo suficientemente firme como para mantener el silencio. El significado era obvio. Había declarado claramente que terminaría el partido de una sola vez. Su silueta se desdibujó. Por un instante, el aire donde estaba se llenó de luz plateada y luego se vació. Un latido después, ella estaba allí de nuevo, en el mismo lugar y en la misma postura, como si nada hubiera cambiado. Gracias por la pelea. Las palabras recorrieron el ring en su tono suave mientras comenzaba a devolver el estoque a su funda en la cintura. Espera, ¿qué pasó? El murmullo se elevó desde los asientos. La confusión se extendió hacia afuera. Hace un momento había declarado un ataque y ahora estaba asentando su espada. ¿Dónde estaba el destello del corte que habían previsto? ¿Dónde estaba el rocío de sangre, la lucha y el empujón dominante que abrumaría a un equipo de 5 hombres? Aquellos con ojos más débiles no pudieron rastrear la respuesta. Se susurraron unos a otros, tratando de reconstruirlo, hasta que Aqualet les dio la verdad. El sol puso una lámina dorada y brillante sobre el mármol. Un viento tenue se movió por el suelo. Luego, de repente, se abrieron finas líneas sobre la piel azul. La sangre se levantó y se empañó en la luz. Cada uno de los 5 pescadores se desplomó al mismo tiempo, sin gritos, solo el suave silbido del rocío de sangre y el sordo golpe de los cuerpos golpeando la piedra. Ella es rápida, murmuró Adir, con su fachada tranquila e ininterrumpida. Incluso con mirada activo y con la vista realzada por sus altas estadísticas, rastrearla era difícil. Lo que vio fue una mancha plateada moviéndose a través de la Qualet, cortando el aterrizaje a una velocidad imposible. ¿Es su habilidad Spark?, preguntó casualmente, buscando la opinión de quien estaba a su lado. No, en realidad, respondió Leora mientras observaba el intercambio con interés, con sus ojos de color marrón claro fijos en el escenario, ligeramente impresionados.
Su vista era mejor que la de Adir, por lo que podía distinguir más detalles. Creo que su aumento de velocidad proviene de la chispa que utilizó para su evolución. Escuché que usó un Spark de rango 2 único para su avance de rango 2, pero no sé exactamente qué Spark es. Ni siquiera Liora estaba segura de qué Spark era, un hecho que decía mucho sobre lo raro que debía ser. Aún así, al escuchar esto, Adir sintió que una idea encajaba. Hasta ahora, él había asumido que ella llevaba una chispa tenue que necesitaba atención para alimentarse. Pero con esta nueva información, su perspectiva cambió. Quizás no estaba alimentando a una Spark apagada en absoluto. Quizás tenía un talento innato que mejoraba bajo la atención, convirtiendo el foco de una audiencia en ganancias directas en cuerpo y velocidad. Era como su propio Dawn Raven. Como Dawn Human, después de su primer paso evolutivo, había adquirido un talento innato. Al comer carne fresca, podía regenerar su cuerpo, incluso faltándole extremidades. Si la misma lógica se aplica a Talira, el efecto compartiría la misma estructura pero produciría un resultado diferente, lo que haría que esta etapa fuera la más ventajosa para ella. /N, el próximo capítulo llegará pronto hoy. Gracias por todo vuestro apoyo, billetes dorados y piedras de poder. Todo tipo de apoyo me motiva a seguir escribiendo esta historia. Gracias. Contacto, 2. Jugador impío C296. Próximo genio capítulo 296. El próximo genio. En lugar del aspecto regenerativo del talento innato de Adir, el de Talira funcionaría como una mejora pasiva. Cuando la observan, su físico y su velocidad aumentan. Con eso, las piezas encajaron en su mente. Su conclusión fue simple: Talira había evolucionado de una manera que la hacía más fuerte y más rápida bajo atención. Cuantas más ojos la mires, mayor será el aumento. Ella será una dura oponente. Adir sonrió y comprendió plenamente cómo esta etapa le daba ventaja. Con miles de ojos fijos en ella, cada mirada funcionaba como combustible. Esta arena era el lugar perfecto para que ella luchara en su apogeo absoluto. ¿Qué opinas? Liora preguntó, mirándolo de reojo, abiertamente curiosa por lo que pasaba por su mente. Adir giró los hombros encogiéndose de hombros. Quizás no pueda derrotarla. La línea tenía sentido, pero aterrizó fuertemente entre ellos. ¿Qué? No puedes dejar que otra mujer te golpee. Mirela apretó su brazo, soltándolo a toda prisa. Sus ojos de arcoíris se fijaron en los de él con una mezcla de preocupación y fe obstinada. Adir le estudió por un momento, como si probara lo que significaba golpeado en su lógica. No digo que perdería. ¿Quizás una corbata? Sin usar el suyo malicia o el suyo presencia. Carecía de ventajas obvias frente a ese tipo de velocidad. Él tenía herramientas de la tierra, cuchillos arrojadizos y pequeños explosivos, y con la estrategia correcta, podía romper su impulso, forzar tartamudeos en su aceleración y girar la pelea a su favor. Pero, a juzgar únicamente por su potencia bruta, estaba bastante seguro de que contra ella lo mejor que podía hacer era mantenerse firme y defenderse durante la ráfaga entrante hasta que apareciera una oportunidad. Al escuchar sus palabras, Mirela no parecía satisfecha. A sus ojos, Adir ya estaba resaltado hasta un punto en el que su imagen no podía flaquear ante ningún tipo de poder, pero aún así decidió permanecer en silencio y seguir brindándole apoyo emocional, haciéndole sentir todas las partes suaves de su cuerpo y compartiendo su calidez a través de un contacto cercano e íntimo. Su talento para el manejo de la espada también podría ser bastante alto. Lucen finalmente entró en la conversación, con la mirada todavía puesta en la arena, incluso la voz. Había seguido cada intercambio con cuidadosa atención, con los ojos entrecerrados ante los detalles que la mayoría de la gente pasaba por alto. Adir se volvió hacia él, interesado. ¿Comparado con el mío? No es un duelo limpio 1 a 1, dijo Lucen. Su manejo de la espada es totalmente ofensivo. El tuyo es un equilibrio preciso entre ataque y defensa. Si te preguntas quién demuestra más dominio dentro de su propia técnica, la de ella está un paso por delante de la tuya. Adir hizo una pausa. El arte de la existencia con espada era el nivel 2 para él, un talento de linaje que era más difícil de criar que los talentos comunes. Si ella estaba un paso por delante dentro de su propia forma, eso solo podría significar que el talento de Talira para el manejo de la espada era al menos de nivel 4.
la realización trajo consigo otra verdad. Talira ya estaba lista para avanzar al puesto de practicante de rango 3. Al igual que Adir, ella se estaba conteniendo. Caprión regresó al ring, aplaudiendo mientras sus cascos atravesaban la canica. ¡Qué pelea tan emocionante y verdaderamente llamativa!, anunció, llevando su voz a los niveles más altos. Para cualquiera que no hubiera seguido la huelga, que solo hubiera visto un destello de plata y luego cuerpos cayendo, el comentario sonaba casi como una broma. En el borde de la arena, Maruna Aqua y varios Aqualets saltaron el límite y se apresuraron hacia sus parientes caídos. Se arrodillaron en la sangre que se acumulaba sobre la piedra pálida, con las manos buscando gargantas y costillas con una urgencia practicada que se desvaneció, una por una, hasta convertirse en quietud. Sin aliento. Sin pulso. Los rostros se endurecieron en el mismo instante en que nos dimos cuenta, los 5 estaban muertos. Lamento su pérdida, agregó Caprión, lanzándoles una breve mirada de reojo. Sucede en el mundo del practicante. Las palabras resonaron en el aire con un peso plano y oficial. Sonaba más como un anfitrión que cumplía con un deber que como un hombre que lloraba a los muertos. Un silencio más frío se apoderó de los niveles. A diferencia de Adir, que había dejado a los 5 Umbrain destrozados pero con vida para preservar su imagen como Astropath, Talira Luna había terminado su combate en un solo movimiento, cortando directamente la elección que otros podrían haber llamado misericordia. El mármol parecía contener esa decisión, la forma en que retenía el calor del sol, y la multitud lo sintió. No tenía por qué ser así, dijo Belak Aqua, rey de Aqualet. Su voz era baja, pero se transmitía limpiamente, especialmente hacia el lado lunari. No hubo respuesta. Si un luchador de una de las otras 2 razas principales hubiera muerto, ya se estarían formando comités y se discutirían las consecuencias. Pero los muertos eran Aqualet, una raza inferior a los ojos de muchos, y la arena hizo lo que suele hacer, seguir adelante. Lo que quedó fue más simple y nítido. La gente miró los cuerpos y luego el anillo vacío y se midió contra él. El cálculo estaba claro en sus rostros. Cuando llegara su turno, al mármol no le importaría qué pies estuvieran sobre él. Si el siguiente corte fuera cierto, podrían morir con la misma facilidad. Y durante un largo momento, incluso las voces más fuertes de la multitud se callaron. Malric, me alegro mucho de que no participes en este torneo, dijo Mirela, con la tristeza suavizando su rostro. La sola idea de que su amiga de toda la vida yaciera sin vida en ese piso de mármol le hacía doler el pecho. Gracias, Lady Mirela, por la preocupación, respondió Malric con un suspiro cansado, sin estar del todo seguro de sentirse agradecido u ofendido. En cuanto a Adir, ¿es uno de los concursantes? Nadie siquiera consideró que podría pasarle. Todos estaban seguros de que de alguna manera estaría bien, incluso contra monstruos como Talira y el resto. Pronto, los Aqualet reunieron a sus parientes caídos, levantando cuerpos sin vida del mármol. Dejaron solo la sangre, que ya se estaba oscureciendo a medida que se secaba en finos abanicos sobre la piedra. Caprión no pidió limpieza. Siguió adelante sin demora, dejando que las manchas hablaran por él, dejando que los siguientes competidores comprendieran, de un vistazo, la seriedad y el peso del torneo en el que habían participado. Veo que estás aquí por los talentosos, por los genios, dijo, con la voz entrecortada mientras cruzaba la mirada por los niveles. Así que para el próximo partido, traigamos otro. Hizo una pausa, dejando que el silencio se endureciera. Equipo 3 de 5 hombres de la carrera Obsidren, y para sus oponentes, sacó el aliento, con una pequeña mueca de desprecio que le levantó una comisura de la boca. Equipo 1 de un hombre de la respetada carrera Goratim. La reacción atravesó los rangos inferiores de inmediato, murmullos rápidos y sorprendentes que corrían fila tras fila. Se suponía que el equipo 1 presentaría 5 de los mejores de una carrera. Los Goratim fueron una carrera de primer nivel en la que no faltaron candidatos. Entonces, ¿por qué su equipo 1 estaba formado por un solo luchador? La pregunta se extendió por las gradas, sin respuesta, hasta que vieron quién venía a la arena. Desde el lado de Goratim, una figura solitaria se bajó de la parte superior del ojo gigante flotante y que nunca parpadeaba. Era un ogro enorme, de piel verde oscura, de casi 5 metros de alto y pesado en el marco, pero no cayó, dejó que el viento lo llevara,
deslizándose hacia el mármol blanco de la arena. Contacto, 2. Jugador impío C297. Brahtar Gorath capítulo 297. Brahtar Gorath. Los Obsidian ocuparon su lugar en la arena de mármol, logrando un breve silencio con su inconfundible fisiología. Una fina luz rozó el suelo pulido y trepó por sus marcos. El ruido de la multitud se convirtió en un silencio denso y expectante que hacía que cada respiración se sintiera más fuerte. Una piel oscura de piedra de cantera envolvió enormes humanoides de hasta 2 metros de altura, e incluso su equipo parecía forjado a juego, un metal denso colocado sobre cuerpos cubiertos de piedra. Por naturaleza, similares a los golems titanes, eran una raza defensiva dedicada a la Nethercamino. Cada paso aterrizaba con un ruido sordo, la arena raspaba bajo sus plantas y el peso de sus cuerpos provocaba pequeños temblores a través del mármol como si la propia arena reconociera su presencia. Desafortunadamente, a pesar de todos sus rasgos raciales y el resiliencia, Stack proporcionó defensas casi impermeables, nunca igualaron a los Umbraens, otro Nethercreature por el camino, en el talento. La razón fue simple, números. Simple no significaba pequeño. Significaba el tipo de ley de hierro que da forma a los siglos. La baja fertilidad crónica mantuvo delgada a su población, lo que a su vez significó pocos practicantes, menos rangos altos y ninguna profundidad para apoderarse y mantener el territorio. En toda la región exterior, esa escasez les ha impedido gobernar y ha fijado su lugar entre las razas inferiores. Los tribunales y las fronteras avanzan en la logística. Sin un banco de combatientes que reemplace a los caídos, el impulso muere y con él el sueño del dominio. La atención de la multitud los mantuvo concentrados solo un momento antes de deslizarse hacia su oponente, un equipo de un solo hombre. Las cabezas giraron en la misma onda lenta, la anticipación se apretó como una cuerda de arco estirada. Brahtar Gorath de los Gorathim descendió como una hoja sin peso y se acomodó en su rincón sobre el mármol. El aire se movía a su alrededor mientras descendía, y el más leve remolino levantaba el polvo del suelo. Su tamaño golpeó primero. Medía cerca de 5 metros, un volumen enorme con un vientre abovedado y piel de color verde oscuro. Llenó el espacio de la misma manera que una roca llena un río, obligando al flujo de atención a doblarse a su alrededor. Llevaba el tradicional atuendo minimalista de su raza, estampado con motivos de calaveras que parecían espesar la presión que emitía. Cabeza redonda, ojos pequeños y una mirada sin pestañear, midió las 5 figuras frente a él con tranquilo interés. No había nada apresurado en él, la quietud se leía más como confianza que como cautela. Será la primera vez que vea una pelea de Gorathim. Murmullos se extendieron por las gradas. Los susurros se entrelazaron y luego se separaron nuevamente, y la arena aprendió su nombre en pedazos. Los Gorathim eran una raza tímida y siempre se mantenían alejados de la vista del público. Poco se sabía de su estilo de combate más allá de esto. Caminaron por el éter camino y habilidades espirituales de Spark ejercidas. El rumor llenó los vacíos que dejaba el secreto, y hoy el rumor sonaba casi como reverencia. No lo olvides, se dice que también son descendientes directos de una raza mayor. Esta pelea será instructiva. Otra voz se alzó, apretando el aire alrededor de la arena. La expectativa se agudizó, incluso los impacientes se quedaron quietos. Si cierto o no, esa afirmación por sí sola llamó la atención. La oportunidad de ver una carrera directamente vinculada a una raza de ancianos en batalla era rara. Incluso los practicantes de rango 4, después de siglos vivos, rara vez la habían presenciado. La rareza cambia la temperatura de una habitación, hace que los momentos ordinarios parezcan umbrales. Jeje. Míralos, feliz solo de ver a un primo de una raza mayor. Mirela mantuvo la voz baja y le lanzó a Adir una mirada de reojo. La emoción de la multitud solo apretó la tranquila satisfacción en su pecho. Que aplaudan a un descendiente. El hombre a su hombro era el verdadero, una raza mayor en carne y hueso, conocida solo por ella y un puñado. El secreto estaba cálido y pesado dentro de ella, una joya guardada en la boca para que nadie pudiera verla brillar. Entonces, si ambas partes están listas. Caprión esperó a que la emoción de la multitud se calmara y los murmullos disminuyeran, luego anunció el comienzo. Comenzar. Su mano cortó el aire, limpio y definitivo, como un mazo sobre piedra. En el instante en que se dio la señal,
los Obsidian no dudaron. Los 5 avanzaron a toda velocidad, empujando al ogro gigante, que todavía permanecía en silencio. Su formación se tensó, los hombros se inclinaron, el ritmo se sincronizó con el ritmo de sus pies de piedra descalzos. El plan es simple y directo. Todos conocían el sello más peligroso de Éter practicantes del camino: ataques mentales. No los ves venir, solo notas que tus decisiones han quedado en silencio. Aunque los Obsidian poseían el resiliencia stat, que otorgaba fuertes defensas tanto para el alma como para la mente, no los subestimaban ni se consideraban seguros. El oponente que tenían delante era uno de los mejores genios, por lo que decidieron atacar primero, negándole cualquier oportunidad o tiempo para usar sus habilidades. La velocidad era ahora su escudo, la iniciativa, su única ventana limpia. Por desgracia, ya era demasiado tarde. El momento se alargó y luego se bloqueó. Mientras los 5 combatientes altos y con cuerpos de piedra cargaban, el mármol temblaba debajo de ellos y el duro ruido de piedra sobre piedra resonaba. Su asalto se detuvo de golpe. El eco continuó incluso después de detenerse, como si el sonido no hubiera captado el mensaje. Cada cuerpo de piedra se congeló como si estuviera atrapado por cuerdas invisibles. Los dedos se apretaron en las empuñaduras sin terminar el agarre, las rodillas se mantuvieron a mitad del drive y los torsos se inclinaron hacia una carrera que nunca aterrizó. Armas colgadas en el aire. Spark Scales permaneció medio cargado, con su resonancia lista. Los ojos grandes y oscuros de sus cabezas talladas en piedra permanecían fijados en su objetivo con una concentración sombría, pero sus cuerpos no se movían. Una presión como el agua profunda llenó el aire detrás de los ojos y la quietud se convirtió en una jaula. Suspiro. Lo sabía. Luchar por un camino del éter nunca es una experiencia satisfactoria. La denuncia sonaba casi rutinaria, como si así terminaran habitualmente estas historias. Al comprender lo sucedido, la multitud exhaló como una sola, un bajo suspiro de lástima por los 5 Obsidian. El alivio y el arrepentimiento corrieron juntos. El público agradeció la misericordia incluso antes de que se mostrara. Este combate terminó casi tan rápido como la pelea de Talira Luna, pero a diferencia de ese, todos comprendieron la causa y muchos incluso pudieron nombrar la habilidad Spark que había usado Bractor Goret. El conocimiento se difundió como una onda, y cada susurro enseñaba al siguiente. Era una chispa de congelación mental de rango 3, considerada entre las más raras. A menos que el oponente poseyera una contrahabilidad específica y suficientemente alta, sentido, o resiliencia, evitarlo fue muy difícil. La mayoría de las defensas comienzan en el cuerpo, esta exigía claridad donde vive el miedo. Por supuesto, había otra forma de evadirlo, permanecer fuera del alcance de la habilidad, pero en un ámbito tan pequeño, hacerlo sin correr el riesgo de ser descalificado era extremadamente difícil. Las fronteras importan y hoy la frontera funcionó en su contra. ¿Gané? Bractar Gorat preguntó con voz áspera y nasal, volviendo sus pequeños ojos hacia Caprión. Su tono no tuvo ningún triunfo, solo procedimiento. Bueno. Caprión hizo una pausa, miró al equipo de 5 personas completamente inmóvil y habló. Parecen incapaces de continuar, así que terminemos con esto. Saltó a la arena y anunció al ganador. La formalidad cerró el libro de una pelea que apenas se había abierto. En el momento en que se declaró al vencedor, Bractar se levantó por donde había llegado, levantándose como una hoja sin peso y deslizándose hacia la corona del ojo gigante. Salió del suelo sin hacer ruido, como si la gravedad lo respetara lo suficiente como para hacerse a un lado. Contacto, 2. Jugador impío C298, Batalla Real capítulo 298, Batalla Real. Cuando Bractar se alejó de la arena, el efecto de la habilidad se desmoronó detrás de él. Los 5 Obsidian recuperaron el control de sus cuerpos y colapsaron como sacos de piedra, respirando profundamente. Las primeras respiraciones fueron irregulares, luego más constantes, el tipo de respiración que hacen las personas cuando se dan cuenta de que todavía están vivas. Observaron al gigante en retirada con expresiones de gratitud, agradecidos de que su oponente les hubiera perdonado la vida. Aunque parezca casi imposible, en realidad tienes 2 formas directas de romper esa habilidad, le dijo Liora a Adir, con voz sin ninguna preocupación. Lo primero es atacar lo suficientemente rápido antes de usar su habilidad de congelar la mente.
El tiempo es una espada en sí mismo. Adir ya lo entendía, pero sabía que era difícil a menos que tuviera una velocidad increíble como la de Talira Luna. Se imaginó el margen de error y lo encontró muy fino. La otra forma es tener una estadística física lo suficientemente alta como para mover el cuerpo y romper el control con pura fuerza. Creo que el tuyo podría ser lo suficientemente alto para hacerlo. La fuerza no discute, procede. La segunda opción le sorprendió. No había considerado que una habilidad mental pudiera contrarrestarse tan directamente. La lógica era simple, abrumarlo con estadísticas sin procesar. Había cierta elegancia en la franqueza, una solución limpia escondida a plena vista. Adi revisó nuevamente su panel de estadísticas para ver sus estadísticas actuales. Los números lo estabilizaron, siempre lo habían hecho. Física, 188. Will, 200. Resiliencia, 405. Sentido, 225. Aunque el suyo, física, parecía bajo, la suma de sus otras estadísticas debería colocarlo imposiblemente alto en comparación con todos los demás. No importaba un solo número, sino el vector que formaban juntos. Incluso si no pudiera romper la habilidad con fuerza bruta, su alta resiliencia, solo él podría fácilmente permitirle resistir su efecto, o incluso el suyo, sentido. La estadística podría darle la ventaja para resistir la habilidad por sí sola, y a los ojos de la multitud, parecería como si lo hubiera hecho a través del poder físico. Sintiendo una vez más la ventaja de tener las 4 estadísticas, Adir sopesó su amplia gama de opciones para un contraataque cuando el siguiente partido estaba a punto de comenzar. Después del tercer partido, Caprión siguió convocando equipos, emparejando deliberadamente equipos con brechas obvias en fuerza para terminar las peleas lo más rápido posible. Los anuncios se sucedieron uno tras otro, y la arena se movía con rapidez y eficiencia practicada. Durante un tiempo, todos esperaron a que finalmente llamara al equipo 1 de Umbraens, del que se suponía que Caron sería parte, pero no lo hizo. La anticipación se acumuló en los asientos, la atención se deslizó una y otra vez hacia el estrado de los funcionarios. En lugar de eso, siguió adelgazando el cuadro, reduciendo otras carreras y equipos hasta que el partido número 19 terminó en cuestión de minutos. Cuando anunció el partido número 20, finalmente llegó el nombre que todos estaban esperando. Ahora, para el próximo partido, para aumentar el entusiasmo que ha ido disminuyendo poco a poco, permítanme llamar al equipo 1 de 5 hombres de la respetada carrera de Umbraen. Una onda baja recorrió a la multitud mientras la gente se inclinaba hacia adelante al unísono. Desde la espalda del dragón negro, un grupo descendió a la arena, Caron al frente. Su piel blanca y enfermiza, su cabello más oscuro que la noche y sus ojos sin pupilas lo hacían parecer un descendiente de alguna raza demoníaca, una figura que atraía cada mirada y la sostenía. En el momento en que sus botas tocaron el mármol, la conversación se redujo a un silencio concentrado. Sus oponentes también parecían formidables. Los 5 tenían cuerpos peludos, coloridos y distintivos, con rasgos de perro en sus caras, de aspecto adyacente al kobold, y ellos también eran seguidores del Nethercamino. Se acomodaron en una formación apretada, con el peso distribuido uniformemente y los ojos siguiendo a los Umbraens sin parpadear. Con 2 equipos conocidos por su defensa, el sentido común podría haber sugerido una pelea larga, pero nadie lo creía. El ambiente en las gradas se inclinaba hacia la certeza más que hacia el suspenso. Conocido como un genio de primer nivel, Caron Umbra intervino con su equipo, esperando que la pelea terminara en el momento en que comenzara, como las anteriores. Su postura hacía la misma promesa. Eso es exactamente lo que ocurrió, y ocurrió incluso antes de lo esperado. La sorpresa apenas tuvo tiempo de formarse. Antes de que la pelea pudiera comenzar, ya había terminado. El líder de rango 4 de la carrera Haunkin, con una voz como el ladrido de un perro, anunció: nosotros, Haunkin, nos retiramos de este partido. La declaración fue limpia, definitiva y no dejó lugar a disputas. Aunque una decisión así normalmente mancharía de vergüenza a una raza, esta vez nadie cuestionó su sensatez. El silencio que siguió se leyó como un acuerdo. Todos entendieron que si el partido se desarrollaba, los Umbraen no dejarían con vida a sus oponentes. Al alejarse, el líder Haunkin evitó muertes innecesarias y la arena respondió con una aceptación tranquila y respetuosa de su elección. La supervivencia pesaba más que el orgullo.
No poder presenciar la pelea de Caron siguió siendo un arrepentimiento para todos, pero nadie tenía ganas de decirlo en voz alta. La multitud volvió a la quietud y esperó. Con esa decisión, los partidos continuaron. Caprión siguió llamando a los equipos con deliberado cuidado, organizando combates para que terminaran rápidamente y asegurándose de que cada carrera entrara a la arena al menos una vez. Algunos incluso aparecieron 2 o 3 veces. El cuadro se estrechó a un ritmo constante, limpio y metódico. Cuando el sol ya había pasado su punto máximo e insinuado por la tarde, habían pasado más de 150 partidos. Caprión volvió a salir a la canica y alzó la voz. El calor brilló sobre la piedra blanca y los niveles se calmaron en el momento justo. Finalmente, hemos logrado reducir el número de equipos a 100. Eso hace que el total restante. Hizo una pausa, hizo un rápido recuento de cabezas y soltó una breve risa. Bueno, con 98 equipos de 5 y solo 2 equipos unipersonales. Ahora tenemos 492 candidatos restantes. Las matemáticas se extendieron hacia afuera a medida que los susurros se convertían en cálculos rápidos. Solo Adir y Braktar se presentaron como equipos de un solo miembro, y aunque eso sesgó los números, a Caprión no pareció importarle. En todo caso, parecía contento. La excepción hizo que el campo fuera más nítido. Cambiemos entonces las reglas para la selección final. Las peleas por equipos de 5 hombres se han vuelto bastante aburridas a este ritmo, ¿no? Levantó sus manos peludas. Su perilla blanca tembló cuando la plataforma central de mármol subió una muesca y comenzó a ensancharse. Las vetas de piedra respondían con una molienda baja y líneas limpias y ensanchadas. En cuestión de segundos, la arena se hinchó hacia afuera, creciendo hasta alcanzar al menos 10 veces el tamaño anterior. Las líneas de visión cambiaron. El espacio se convirtió en un factor tan real como la fuerza. Satisfecho con la transformación, Caprión gritó, para hacer la selección final más rápida. He decidido que será una batalla real donde los últimos 200 en pie serán los ganadores. La regla aterrizó de manera sencilla y cada luchador ajustó sus planes por instinto. Hasta ahora, todas las carreras habían salido al campo. Algunos lograron empujar a más de un equipo a los últimos 100, mientras que otros no pudieron ganar un solo partido y ya perdieron sus lugares en Legacy Domain. Los mayores ganadores hasta el momento fueron las 3 mejores carreras. Con muchos de sus miembros todavía entre los 500 restantes, estaba claro que el próximo Battle Royale los favorecería. Contacto, 2. Jugador impío C299. Recompensas inesperadas. Capítulo 299. Recompensas inesperadas. Ahora que el escenario está listo, todos los participantes, tomen sus lugares. Caprión hizo una pequeña y respetuosa reverencia y extendió el brazo hacia la arena recién ampliada. Desde todos los lados, fuera del área de reunión de cada carrera, los grupos salían al suelo de mármol. La mayoría eran de rango 2, el resto eran de rango 1. Las botas se encajaron en la piedra. Armadura cepillada y asentada. Las voces bajas se acumularon en un zumbido contenido mientras cada carrera reclamaba un sector y se formaba para esperar el próximo anuncio. Adir eligió un parche abierto y se quedó solo. Mantuvo la respiración incluso mientras sus ojos se movían. Líneas, distancias, temperamentos, rutas de escape y puntos de presión se dispusieron en su cabeza hasta que el campo quedó en foco. Con todos reunidos, el panorama era claro. Era fácil ver quién había llegado a la final y cuántos aún quedaban por disputar en cada carrera. En un rincón se encontraba el Umbrain. Cabezas levantadas, ojos frescos y superiores. Caron mantuvo el frente. Su recuento llegó a 75, e incluso su silencio se leyó como confianza. Frente a ellos, los Lunaris se reunieron en filas limpias y practicadas. Talira Luna llamó la atención sin esfuerzo. La belleza y la autoridad recayeron ligeramente sobre ella. El suelo se sentía reclamado debajo de ellos. Su número era solo un poco menor, 68. Los Boratim eran menos a los 49 años, pero ocupaban la mayor cantidad de espacio. Incluso los más pequeños de ellos medían más de 3 metros, y su masa y altura convertían su esquina en un muro viviente. Esperaron con una preparación pesada y silenciosa que no necesitaba demostrar nada. Más allá de las 3 principales, muchas otras razas permanecieron en grupos más pequeños a lo largo de los bordes. Una capa de azul atrajo la mirada de Adir.
Bajo el sol, los Aqualet parecían llevar una fina capa de agua sobre su piel. Habían perdido un equipo antes, pero aún así 3 equipos habían llegado a la final. 15 estaban juntos, y entre ellos, Maroon Aqua no había perdido el espíritu. En todo caso, su concentración se había agudizado. Al percibir la tensión, Maroon miró hacia otro lado. Sus ojos se encontraron. Hizo un breve y amistoso gesto de asentimiento. Adir lo había visto pelear durante las rondas por equipos y había quedado impresionado. Maroon no era tan dominante como los 3 mejores genios, pero sus habilidades con el agua y el hielo tenían un peso y un control que eran imposibles de ignorar. Si nada sale mal, probablemente puedan llegar al top 200. Pensó Adir. Su mirada se desvió hacia Umbraen y el cálculo cambió. Caron ya estaba observando el Aqualet. La elección del primer objetivo, una vez iniciada la batalla, no podría haber sido más clara. Parece que yo también estaré ocupado. Sus ojos se encontraron con los de Caron por un instante. En esa mirada oscura, leyó un mensaje simple: espera tu turno, voy por ti. La obsesión de los Umbraen por la imagen y la forma en que manejaban los rencores no habían cambiado. Era obvio que tenían la intención de resolver los asuntos aquí en este piso en lugar de esperar al Legacy Domain. Los cascos que golpeaban la piedra rodaron por la arena y el ruido desapareció. Caprión habló. En primer lugar, permítanme felicitar a todos los candidatos que lograron llegar a la final. Su mirada recorrió los niveles como si memorizara los 498 rostros, deteniéndose en los 3 genios principales y en Adir. Ya lo sabes, pero déjame decirlo otra vez. Usted está aquí para ganarse el derecho de entrada al dominio legado y debe ser plenamente consciente de la oportunidad que esto representa para todos ustedes. Ante sus palabras, los candidatos de rango 1 y rango 2 contuvieron la respiración mientras la emoción se apretaba en sus pechos. Incluso los líderes y gobernantes de cuarto rango parecían expectantes. El dominio legado en cuestión era el santuario dejado por un adepto caído de rango 5, según la medida de la región exterior, alguien que había puesto un pie en la inmortalidad. Nadie podía hacer más que adivinar cuánta fortuna aguardaba dentro. Los tesoros y secretos de toda la vida de un inmortal caído. El solo pensamiento puso los nervios de punta y tiñó los ojos poderosos de un rojo codicioso. Y para emocionarte aún más, déjame compartir algo. La voz de Caprión se elevó para encontrarse con la corriente de la multitud. El comerciante errante es conocido por su generosidad, pero esta vez se ha superado incluso a sí mismo. Pide solo un artículo del dominio heredado. Todo lo demás que encuentres, él ha decidido dejarlo en tus manos, reclamarlo como tuyo. La arena estalló en un frenesí de susurros. ¿Es esto real? ¿Realmente podemos poseer cualquier cosa que encontremos allí? Oye, debería haber tesoros de rango 1 e incluso de rango 2, ¿verdad? Y eso sin contar las Sparks únicas y raras. Espera, si encuentro sus notas sobre caminos de evolución o conocimientos sobre talentos, ¿puedo conservarlas? A través del suelo de mármol, las voces chocaron y treparon. La gente hablaba de cosas inimaginables ocultas en su interior, de ideas escritas y notas acumuladas sobre docenas de talentos. Exactamente el tipo de conocimiento que un practicante necesita para ascender rápidamente en el futuro. Caprión levantó la mano y la multitud se calmó. Y eso no es todo lo que te ofrece el venerable comerciante errante. Dejó que el silencio se extendiera mientras les barría la cara y luego respondió la pregunta que estaba en cada mente. El objeto que busca. Quien lo encuentre y se lo entregue al comerciante errante recibirá una chispa de rango 4, de su propia elección, de su bóveda del tesoro personal. La promesa golpeó el silencio como una piedra en el agua quieta. Incluso los ojos de los practicantes titulados de rango 4 brillaron de sorpresa. La mirada de Sebrak, sobre todo, ardía de codicia. Todos sabían lo poderoso que podía ser un adepto y lo que representaba un adepto titulado como el comerciante errante. Una vez había empuñado una chispa de rango 5, ahora muerta. Aún así, alguien que hubiera alcanzado esa altura no conservaría una bóveda vacía. Debería haber docenas de chispas de rango 4 en su interior, variadas y raras. Para cualquiera en la región exterior, tener la oportunidad de ingresar a esa bóveda y elegir una chispa de rango 4 en su interior, ya preparada para ser sometida, significaba solo una cosa.
De repente, los líderes de rango 4 dirigieron su atención a su nueva generación que esperaba en el pleno. El deseo les iluminó los ojos. El pensamiento era claro e inmediato. Si uno de sus jóvenes reclamara esta recompensa, ellos mismos podrían asumir el rango de titulado en un instante. Incosoeder, que llevaba una máscara profesional que rara vez dejaba escapar algún sentimiento, mostró un breve destello de sorpresa. No era solo que someter una chispa de rango 4 fuera brutalmente difícil, incluso alguien tan poderoso como Leo Averill había fracasado durante años, perdiendo docenas de practicantes del reino en el proceso. La parte más difícil fue encontrar un Spark de rango 4. En la región exterior eran escasos, y cuando uno salía a la superficie, no se podía simplemente entrar, luchar y someterlo. Coyosit fue el ejemplo más claro. Durante años, Liora pidió ayuda a otros reinos y razas. Incluso ofreció la chispa como pago si lograban derrotarla, pero nadie aceptó, excepto Sebrak el jinete del dragón, quien aún no apareció cuando llegó el momento. La razón era simple, un código no escrito respetado por todas las razas. Si aparecía una chispa de rango 4, solo el gobernante del territorio donde aparecía tenía el derecho legítimo de actuar. Mientras la chispa no representara una amenaza para otros reinos, se esperaba que los forasteros se mantuvieran al margen de su derrota y subyugación. Si, en algunos casos, alguien lograba derrotar a un Spark de rango 4 fuera de su propio territorio, el derecho a someterlo no pasaba automáticamente a esa persona. En primer lugar, se consultaría a todos los profesionales titulados y se tomaría una decisión colectiva sobre lo que debería suceder a continuación. El propósito de estas reglas era preservar el equilibrio de poder. Permitir que cualquiera pudiera aprovechar una chispa de rango 4 y saltar a la fuerza de título sin una supervisión estricta estaba fuera de cuestión. Dadas todas esas reglas y restricciones, la recompensa personal del comerciante errante, el derecho a poseer un Spark de rango 4 sin consecuencias, era el mejor premio disponible en la región exterior. Me alegra mucho verte más animado ahora. Caprión soltó una ligera risa, un leve destello en sus ojos que la mayoría no vio. El sonido era pequeño, pero viajaba. Cabezas levantadas. Espaldas enderezadas. La arena pareció provocar una única respiración profunda. Antes de este anuncio, todo el mundo ya esperaba que la batalla real fuera sangrienta y caótica. Ahora, con estas recompensas en juego, el estado de ánimo se agudizó hasta cierto punto. La sed de sangre se manifestó primero en pequeñas formas. Manos apretadas en las empuñaduras de las armas. Nudillos blanqueados. A lo largo del mármol, el zumbido de las voces se redujo hasta convertirse en un silencio tenso que soportó el peso de 498 decisiones a punto de tomarse. La intención asesina surgió en oleadas que incluso la piedra parecía sentir. No había duda de que los candidatos utilizarían todo lo que tuvieran para llegar al top 200. Las técnicas secretas que habían estado guardadas durante años pasaron de la bóveda de la mente a los dedos. Los patrones respiratorios cambiaron. Los ojos dejaron de vagar y se fijaron en los objetivos elegidos. La línea Umbraen se inclinó como una lanza hacia Qualet. Los Lunari ajustaron su formación una fracción, limpiando ángulos listos para doblar o cortar. Los Goratim permanecieron inmóviles, con una pared oscura esperando el impacto. Ya basta de esperar. Veamos un buen espectáculo. Caprión bajó de la plataforma central hacia un lado, con los cascos golpeando una vez sobre suelo seco. Levantó la barbilla y habló sin esfuerzo, y su voz rodó por los niveles como una ola rompiente, barriendo los últimos restos de ruido. Comenzar. Contact, 2.